¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías? Ahora tenemos criptomonedas. Agencia tributaria, la legislación en general va a un ritmo diferente, entonces siempre tarda un poco más en adaptar su normativa a la realidad que tenemos en el contexto. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya ha llegado el momento de poner coto, entre comillas, a las criptomonedas, es decir, las operaciones en criptomonedas ahora se tienen que declarar, ya tenemos cómo hacerlo en renta. Cierto es que por asimilación el sector, los asesores fiscales ya íbamos avisando que tenía que asimilarse a un activo mobiliario, digamos, un rendimiento mobiliario, tenía que entenderse como tal y que la compraventa podría afectar en el apartado de ganancia o pérdida patrimonial. Esto, todos los que estamos en el sector ya más o menos lo íbamos avisando, a pesar de que las criptomonedas pareciera que tuviera unas particularidades aparte. Al final, básicamente todo está inventado en esta vida, lo que cambia es la herramienta, el medio, pero la dinámica más o menos suele ser la misma. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora se ha regulado en este sentido y ya tenemos apartado en la renta para declarar las operaciones con criptoactivos, criptomonedas en particular, como ganancia o pérdida patrimonial. En concreto, si vais al borrador, está en la página 18 del borrador. En esta página 18, en todo el apartado para declarar la ganancia o pérdida patrimonial, veréis que tendréis varias casillas. En primer lugar, tendréis que indicar de qué tipo de criptomoneda se trata, es decir, habrá que identificar el nombre de la criptomoneda con la que hayáis estado operando. Luego os preguntará por qué, a cambio de qué se ha entregado esa criptomoneda, es decir, se ha cambiado por euros, por otra criptomoneda, es decir, ¿qué otro elemento ha intervenido? Es decir, ¿qué contraprestación ha recibido el traspasar esa criptomoneda? Digamos, ¿por qué lo habéis vendido? Es decir, ¿por qué otro elemento? ¿Qué habéis recibido a cambio? ¿Habéis recibido euros? ¿Habéis recibido otra criptomoneda? Este es un poco el objetivo de esa otra casilla. Luego os preguntará el importe, el valor por el cual adquiristeis esa criptomoneda, eso lo tendréis que indicar en euros, y el importe por el cual se transmite la valoración por ese importe. Si intercambiáis por otra criptomoneda, qué valor tenía en euros en ese momento del intercambio. Y allí el borrador ya calculará si ha habido ganancia o pérdida patrimonial. ¿De acuerdo? Esto es bastante normal, es decir, las ganancias patrimoniales o las pérdidas patrimoniales ya están estipuladas desde siempre en el ordenamiento tributario, en la declaración de la renta. Lo único que cambia es el tipo de activo que provoca esa ganancia o pérdida patrimonial. Y entonces estaréis preguntando, ¿cómo tributa la pérdida patrimonial? Simplemente se queda en pérdida, no implica en la práctica pago alguno. Pero la ganancia patrimonial, muy atentos, del euro 1, digamos, de 0 a 6.000 euros, tributa al 19%. Lo que tenéis que calcular es no la venta en sí de la criptomoneda, sino el beneficio. Es decir, si comprasteis por 1.000 y vendisteis ese mismo activo por 1.500, la ganancia es de 500 euros. Lo que se va a gravar son esos 500 euros al 19% en este caso. Siguiente escala de tributación, de 6.000 a 50.000 euros. Aquí el tipo de gravamen es del 21%. Luego vamos de 50.000 a 200.000 euros. Aquí el tipo de gravamen es del 23%. Y a partir de 200.000 euros para arriba ya es del 26%. Ya sabéis que tenéis que declarar las operaciones en criptomoneda, sabéis lo que os van a hacer tributar por esas operaciones. Tenemos que volver un poco más atrás y entender cómo declararemos esto. Es decir, me refiero a cuándo
estamos operando. Y esto viene un poco de la mano de que es un modelo, o principalmente las criptomonedas son modelos en la mayoría de casos que yo he visto son de autogestión, es decir, no es que tú vas como unas acciones, vas al banco, compras estas acciones, tienen un periodo más largo, digamos, entonces no haces tantas operaciones intradía, salvo que adquieras un fondo, el fondo sí que haga operaciones intradía, bueno, se gestiona de otra manera, ¿de acuerdo? Y además normalmente lo hace toda la entidad financiera y a ti en el borrador ya te llega bastante masticado. ¿Qué problemática podemos ver? Nos podemos encontrar con las criptomonedas de autogestión, digamos, de alguna manera. El caso de que me meto en una web, hago una transferencia de, no sé, 200 euros, compro X criptomonedas y con eso, según se revaloriza o no, pues voy vendiendo y comprando, vendiendo y comprando. Vale, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Muchas veces diréis, oye, es que he estado ganando, he estado perdiendo, pero claro, has estado ganando y perdiendo entre que vendías y recomprabas, no si subía o bajaba. Si la acción, digamos, el activo fluctúa, pero no se vende, se está, digamos, quieto, tú lo has comprado y ya está. Este movimiento no se declara en renta, tienes que declararlo cuando retiras este activo o cuando lo transmites, que sería lo correcto, cuando transmites este activo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú compras una vez por semana, compras, vendes, tienes que declarar cada una de estas operaciones en el borrador. ¿Qué problemática nos vamos a encontrar? Que el borrador está limitado a 25 operaciones. Entonces, seguramente en muchos casos de gente que esté bastante metida, digamos, se encontrará con que habrá hecho más de 25 operaciones al año. Aquí los compañeros más expertos lo que están recomendando es agrupar las operaciones similares por tipo de moneda y demás. Esto es un poco complejo porque no siempre vas a poder agruparlo de una manera que te dé todas las garantías de hacerlo bien. En el caso de que encontréis en esta situación, consultarlo siempre con un experto, con un asesor y valorar bien cuál sería la mejor opción. Como punto adicional a tener en cuenta, hemos dicho que en el borrador se han de declarar las operaciones cuando se transmite el activo, pero si se tiene porque se ha comprado, en renta no afecta, es decir, hasta que no genera o deja de generar un rendimiento, sea en positivo o negativo, no se tiene que declarar en renta. ¿Qué va a pasar? Como la administración quiere tener cierto control o quiere conocer cómo se está moviendo este mercado, porque al final son activos que se tienen que controlar, son un poco como, son activos mobiliarios, a pesar de que sean nuevos y demás, no dejan de ser activos mobiliarios que encima tienen unas valoraciones importantes. Esto la administración necesita conocer cómo funciona y qué se está moviendo digamos, en el área de tributación, o al menos el activo de los contribuyentes que estén en el área de tributación, en este caso en España, pero aunque tengan el activo fuera. Hasta hace poco teníamos el modelo 720 que obligaba a declarar activos en el extranjero o bienes en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Es decir, si el total de tus activos, la suma de tus activos o bienes, sean mobiliarios o inmobiliarios en el exterior, sumaban más de 50.000 euros, tenías que declarar todos ellos, tenías que avisar a través de este modelo 720, que era lo que tenías o dejabas de tener. Si tu patrimonio estaba por debajo, tu patrimonio internacional, digamos, estaba por debajo de los 50.000 euros, entonces no tenías obligación de declarar nada. ¿Qué va a pasar este modelo 720? Con las criptomonedas? El modelo 720 generó una serie de problemas con la Unión Europea y demás, entonces se hizo un modelo 721, el cual se utiliza o tiene la particularidad de que prevé la declaración de las criptomonedas, es decir, si un poco funciona como el modelo 720. Si tenemos activos, criptomonedas en el extranjero, por valor superior
a 50.000 euros, tendremos que presentar este modelo 721, que es informativo. No se tendrá que liquidar nada, pero se tendrá que avisar de qué activos disponemos en cuentas o en monederos virtuales en el extranjero. ¿De acuerdo? Esta será la forma que tendrá la administración tributaria de tener cierto control sobre este tipo de activos. Recordaros además que este modelo 721 se empezará, será obligatorio declararlo a partir del 2024. Si tenéis interés en esta cuestión, prepararemos un video que hable solo y en profundidad de este modelo 721 para que se sepa qué se tiene que declarar, qué no, cuándo se está exento, cuándo no, y cómo declararlo y cuándo preocuparse.